Antes de empezar, hermanos míos, saquen su Biblia. Que saque su Biblia, señora, no su celular para ver Facebook. A ver, ya en serio, no pongan esa cara. No te va a morder, no te va a juzgar y nadie está tomando lista. Respira. Esto no es catecismo, es lectura. Y leer nunca ha matado a nadie. Bueno, salvo en la Inquisición, pero ahí el problema no era leer la Biblia, era leerla sin permiso. Y aún así, hoy no te van a prender fuego, nomás te va a arder el ego cuando el texto no te dé la razón. Si no tienes Biblia, búscala. Si no quieres buscarla, mejor todavía. Esa incomodidad es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a leer, hermanos míos, Romanos 1, 21 al 22, así que por favor, abran su Biblia y búsquenla directamente. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Listo. No hace falta subrayar nada. El texto solito hace el trabajo sucio. Este episodio se llama El silencio y lo sagrado parte 2, los dioses nuevos que nadie se atreve a llamar fe. Y si estás aquí es porque, aunque no lo digas en voz alta, ya te diste cuenta de que algo no cuadra en tu vida adulta. Ya sospechas que quitaste algo importante creyendo que te liberabas. Y ahora no sabes por qué todo pesa más. Hay gente que dice, yo ya no creo en nada, con la misma seguridad con la que dice, el lunes empiezo la dieta. Lo dicen bien convencidos, pecho inflado, mirada de documental de Netflix, como si acabaran de descubrir la verdad del universo en un hilo de redes sociales. Y luego los ves creyendo en el algoritmo, en el horóscopo, en el manifestar del universo, en el progreso infinito, en el café como religión, en el gimnasio como templo, en la ciencia como si fuera un santo que nunca se equivoca, y en su propia opinión como si fuera el evangelio según San Yo. Lo más chistoso es que de verdad creen que dejaron la fe, cuando en realidad nomás la mudaron de dirección. Cambiaron de iglesia, pues. Solo que ahora su iglesia es el celular, su sermón es la notificación y su Dios es todo lo que les diga. Tú estás bien así, no cambies nada, no te cuestiones nada, no te incomodes. Y si llegaste tarde a entender esto, no eres el único. A muchos nos cayó el 20 cuando ya andábamos cansados, ansiosos y preguntándonos en silencio por qué nada llena. Hoy vamos a hablar de eso, del silencio que dejamos cuando se nos hizo fácil tirar a Dios y de los ídolos baratos que pusimos para tapar ese hueco. Ídolos que nadie quiere llamar fe, pero que defienden con más pasión que cualquier misa. Bienvenidos a Fallo Adulto. Este es el lugar donde venimos a admitir, sin glamour y sin música épica, que ser adultos es básicamente andar parchando el alma con cinta canela y haciendo como que traes todo bajo control. Aquí nadie es gurú, nadie es coach, nadie viene a venderte tu mejor versión como si fuera un celular que necesita actualización. Aquí venimos a reírnos del desastre y luego, de mala gana, entenderlo tantito. En el episodio anterior, el 13, hablamos del silencio y lo sagrado, parte 1. Hablamos de esa sensación rara cuando la gente deja de creer. No porque haya encontrado una respuesta mejor, sino porque se cansó, se enojó, se decepcionó o de plano le dio flojera sostener una fe que exige paciencia, humildad y hacerse responsable. Y cuando quitas eso, te quedas en silencio. Un silencio que no es romántico, es incómodo. Ese silencio donde te alcanza tu conciencia y te pregunta, ¿y ahora qué? Hoy seguimos justo ahí, porque el ser humano no soporta el vacío, nunca lo ha soportado. Y aquí vamos a estarnos enfocando en ciertos textos bíblicos, así que no espero que te molestes. Como diría Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo
y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, traemos la inquietud de fábrica. El hueco no es cultural, es existencial. Y menos el adulto moderno, que no aguanta ni que cargue lento un video, ya quisiera aguantar el vacío existencial. Entonces pasa lo inevitable. Si quitaste a Dios, no te quedas libre, te quedas desesperado. Y la desesperación siempre fabrica dioses nuevos, más cómodos, más modernos, más personalizables y más inútiles cuando la vida se pone seria. Porque por más que reniegues ser ateo, agnóstico, que odies a Dios, que odies la religión y lo divulgues a la mayor cantidad de personas posible, incluso dejándolo en comentarios como si fuera certificado de lucidez, sabes muy bien en el fondo de tu ser que en la soledad, cuando te ha pegado un momento fuerte en la vida, cuando nadie te ve y no hay discurso que te salve, tu conciencia, o sea tú, ha pedido ayuda a algo más grande. Llámale Dios, llámale algo, llámale como quieras. Pero ahí estuvo la súplica. Solo que no lo dices porque da vergüenza admitir que no eras tan autosuficiente como presumías. Y como no te contesta como tú quieres, ni a la velocidad que tú exiges, en vez de paciencia aparece el coraje. Y ese coraje se disfraza de crítica, de sarcasmo, de odio. ¿Por qué no fuera tu ex la que no te contesta los WhatsApp en días? Porque ahí sí sigues de rogón, revisando la última conexión, justificando el silencio y dándole tiempo. Pero con Dios no. Ahí exigimos respuestas inmediatas, trato preferencial y milagro express. Si no pasa, entonces negamos su existencia. Curiosa forma de manejar las expectativas. Y todo esto nos deja parados justo en un punto incómodo, pero necesario. Porque antes de criticar, de burlarnos o de levantar la ceja con aire de superioridad, conviene preguntarnos si realmente hemos querido mirar de frente lo que decidimos rechazar. Antes de entrarle con veneno, vamos a hacer algo que a muchos les da comezón. Sí, vamos a abrir la Biblia. No para jugar al policía religioso, sino para poner sobre la mesa un espejo que a mucha gente le da miedo mirar porque no les aplaude. Vivimos en una época donde decir Biblia provoca reacción física, casi reflejo muscular. Como cuando en México te dicen ahorita, y tú ya sabes que ese ahorita puede significar desde 5 minutos hasta el fin de los tiempos, o nunca, o cuando a Dios se le antoje. La palabra Biblia a muchos les dispara recuerdos de culpa, regaños, dedo señalador, caras largas y gente usando a Dios como herramienta para controlar. Como si fuera control remoto moral para cambiarle de canal a la vida ajena. Y sí, eso existe. No lo voy a negar ni lo voy a maquillar. Hay gente que agarró la fe como agarran una chancla, no para caminar mejor, sino para andar corrigiendo a golpes morales, repartiendo vergüenza ajena y trauma gratuito. Y tienen una puntería como mamá de 5 chamacos. Pero aquí viene el giro que nadie quiere aceptar. El que da comezón en el orgullo. Que algo haya salido mal o haya sido mal usado no significa que sea falso. Si fuera así, también tendríamos que abandonar la medicina porque hay doctores corruptos, abandonar la escuela porque hay maestros traumados, abandonar el deporte porque hay entrenadores tóxicos y abandonar la familia porque hay tíos que opinan de todo sin que nadie les pregunte y todavía se ofenden si no les haces caso. Usar mal algo no lo invalida. Solo exhibe al que lo usa mal. La mayoría no deja de creer por un análisis histórico serio, ni por horas de lectura profunda, ni por una revelación intelectual digna de documental. La mayoría deja de creer por hartazgo emocional. Se mezcla el trauma con la verdad, el coraje con la razón y el resentimiento con el pensamiento crítico. Y luego, para justificarlo, se hace lo que hacemos todos cuando ya decidimos algo de antemano. Buscamos pruebas que nos den la razón, aunque estén recortadas, fuera de contexto, mal entendidas y acomodadas como meme para ganar likes y sentirnos intelectualmente superiores sin haber leído más de 3 párrafos seguidos. Entonces aparece el nuevo deporte nacional.
agarrar versículos sueltos como si fueran capturas de pantalla de una conversación privada y decir, mira, aquí dice, con tono triunfal, como si acabaran de descubrir un fraude cósmico. No leen capítulos completos, no leen contexto cultural, no entienden el tipo de texto, el momento histórico ni el propósito. Nada más recortan una frase, la pegan en redes y listo. Ya refutaron 2000 años de tradición con la misma profundidad con la que refutan una receta de cocina sin haber prendido la estufa ni saber dónde está la sal. Y todo eso nos lleva a un punto que duele admitir porque toca el nervio. Hay gente que no le tiene miedo a la Biblia por lo que dice, sino por lo que exige. Porque la Biblia no se adapta a tus ganas, no se actualiza con tu estado de ánimo ni con la moda del mes. Y no te dice, haz lo que quieras, todo está bien. Te pone límites, te pide orden, te pide renuncia, te pide responsabilidad. Y en una cultura que convirtió el deseo personal en ley suprema, eso suena a terrorismo emocional, aunque en realidad sea simplemente orden. El adulto moderno quiere vivir como si la vida no tuviera reglas, pero luego se indigna cuando aparecen consecuencias. No respetas las reglas en el trabajo, te corren. No respetas las reglas en la escuela, repruebas o te sacan. No respetas las reglas civiles, terminas metido en broncas. No respetas las leyes de la física, te rompes, por no decir que te mueres. Pero cuando se trata de Dios, ahí sí queremos trato VIP. Yo hago lo que quiero y luego Dios me entiende. Igual que Coppel te entiende cuando no pagas. Con mucha comprensión, pero también con intereses, recargos y llamadas incómodas. Y como Dios no responde de manera inmediata, nos damos el lujo de criticar, insultar y burlarnos. La impunidad siempre vuelve valiente a la gente. Valiente de teclado y de discurso bonito. Pasa igual en países donde la libertad de expresión se confunde con permiso para hacer desastres. Ahí todo el mundo exige sus derechos. Grita, rompe, insulta y se siente héroe de película barata. Porque sabe que no pasa nada. Que no hay consecuencia inmediata y que el sistema aguanta vara. Mientras no haya respuesta, todos se sienten revolucionarios, defensores de causas que apenas entienden y expertos en leyes que nunca han leído. Curiosamente, en lugares donde la ley se aplica con mano dura y donde la respuesta llega rápido, ahí sí le bajan 2 rayitas. Ahí nadie anda gritando derechos humanos a media calle ni pateando el tablero moral. No porque la gente sea más buena o más sabia, sino porque la realidad contesta sin aviso y sin discursos. La misma persona que aquí se siente valiente, allá se vuelve prudente, respetuosa y sorprendentemente obediente. No cambió la moral, cambió la consecuencia. Con Dios pasa algo parecido. Como no hay respuesta instantánea tipo multita celestial, la gente se siente invencible y empieza a patear el tablero moral como si no pasara nada. Y luego, cuando la vida cobra la factura, cuando llegan las consecuencias, cuando el vacío aprieta, dicen, Dios es malo o Dios no existe. No, compa, la factura llegó, solo que, como muchas cosas importantes en la vida, llegó con retraso. La Biblia está llena de ejemplos donde la gente se sintió intocable durante años, no días. Uno clarísimo es el de Noé. Génesis 6 no describe un castigo impulsivo, describe una humanidad que se fue corrompiendo poco a poco mientras era advertida. Según 2 de Pedro 2:5, Noé fue pregonero de justicia. O sea, no cayó el diluvio de sorpresa. Hubo tiempo, hubo aviso y hubo oportunidad de corregir el rumbo. La gente se creyó invencible, hasta que dejó de serlo. Otro ejemplo incómodo es Nínive. En Jonás 3, Dios anuncia juicio, pero no ejecuta nada de inmediato. Les da margen, les da espacio, les da tiempo. Y cuando la gente cambia de camino, las consecuencias se detienen. No era sed de castigo,
era llamado a corrección. El patrón se repite una y otra vez. Paciencia primero, consecuencias después. Lo que pasa es que confundimos paciencia con permiso. Y cuando finalmente llega la respuesta, gritamos injusticia, cuando en realidad llevábamos años ignorando las señales. El ser humano no fue diseñado para vivir sin sentido, por más que hoy se presuma la vida sin etiquetas como si fuera logro desbloqueado. Y no me refiero a sentido como frase bonita para fondo de pantalla o tatuaje mal pensado. Me refiero a dirección interna, a propósito real, a una narrativa que aguante golpes, no solo domingos tranquilos. Porque cuando no tienes eso, cuando no hay algo que te ordene por dentro, te empieza a mandar el antojo, la emoción del día, el miedo que no confiesas, la envidia silenciosa y la necesidad enfermiza de aprobación. Y eso no es libertad, aunque así la vendan. Eso es andar a la deriva con traje de oficina, sonrisa forzada y la sensación constante de que algo no cuadra. Por eso, cuando alguien dice, yo no creo en nada, la vida misma lo contradice sin necesidad de discutirle. La Biblia ya advertía esto desde hace siglos. Salmos 14:1 nos aclara. Así que por favor, hablan su Biblia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No como insulto barato, sino como diagnóstico humano. Negar a Dios no te vuelve neutral, te deja sin referencia. Creen en el progreso como si fuera un Dios que todo lo arregla. Creen en la tecnología como salvación universal. Creen en su ideología como moral absoluta. Creen en el yo como autoridad final e incuestionable. Y cuando les dices, eso también es fe, se molestan. No porque no sea cierto, sino porque les duele admitir que no dejaron de creer. Solo cambiaron de altar. Quieren ser ateos de Dios, pero devotos de su ego, con veladoras invisibles y rituales diarios disfrazados de hábitos. Romanos 1:21 al 22 no está describiendo una época antigua por deporte literario ni por ganas de sonar profundo. Está describiendo un patrón humano que se repite con sorprendente puntualidad. Se envanecieron en sus razonamientos. Traducido al lenguaje de barrio, se creyeron más listos de lo que eran, profesando ser sabios. O sea, presumiendo que ya entendieron todo, que ya no necesitan guía, corrección ni referencia externa. Y ahí empieza el declive silencioso. Porque cuando te crees tu propio Dios, cualquier límite te parece ataque. Cualquier corrección te ofende y cualquier verdad que no te favorece te parece violencia. Cualquier parecido con la realidad de lo que dije es mera coincidencia. Guiño, guiño. La ciencia es método, y el método es una maravilla cuando se entiende y se usa bien. Nadie está peleado con eso. El problema empieza cuando la gente no ama la ciencia, sino la sensación de superioridad que le da citarla como si fuera conjuro. No investigan, no dudan, no entienden el método científico ni su alcance real. Repiten titulares, gráficos fuera de contexto y frases bonitas, como cuando reducen el calentamiento global a eslogans sin entender ciencia ni costos reales. Convierten la salud mental en mantra de Instagram sin terapia ni responsabilidad. O usan la ciencia como dogma intocable para cerrar discusiones morales que no quieren enfrentar. Se comportan como fanáticos, pero con bata imaginaria y complejo de iluminados. La ciencia responde al cómo y la fe responde al por qué. Hebreos 11:3 lo plantea de forma directa. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No entra en fórmulas, entra en sentido. La ciencia mide, describe, observa y descubre patrones. No inventa el orden, lo encuentra. Y no lo digo yo desde una silla incómoda. Lo han dicho científicos de peso que entendían muy bien su chamba. Gente que al estudiar el ADN, por ejemplo, no hablaba de milagritos, pero sí de un nivel de información, orden y complejidad que no se explica con un pues pasó.
El ácido desoxirribonucleico no es sopa revuelta, no es una Maruchan. Es código, lenguaje, instrucciones precisas. Y todo código aquí y en China apunta a una mente detrás. Lo mismo pasa cuando se habla del Big Bang. Muchos lo repiten como si fuera una explicación final, como si decir, hubo una gran explosión. Y ya, se cerró el asunto. Pero, ¿y quién la provocó? Porque una explosión sin causa es fe, no ciencia. Incluso físicos reconocidos han admitido que el Big Bang explica un inicio, pero no el origen último. Explica el evento, no la razón del evento. Pensar que descubrir leyes elimina al legislador es como creer que porque aprendiste las reglas del fútbol, ya no existe quien creó el juego. O porque entendiste la receta de cómo se hace la birria, ya no existe la abuela que la inventó y la corrigió a golpes de experiencia. Es confundir funcionamiento con sentido, herramienta con propósito. Si la ciencia fuera reemplazo de Dios, entonces un telescopio te curaría la culpa. Un laboratorio te daría paz cuando se muere alguien. Y una fórmula matemática te enseñaría a perdonar. Spoiler, esto no pasa. Y lo saben incluso científicos serios que reconocen los límites de su campo, pero que suelen ser tachados de sesgados por la religión, por gente que no ha leído un solo paper y cuya formación científica viene de TikTok, Instagram y 2 hilos mal dirigidos. Ahí es donde la ciencia calla. No porque sea inútil, sino porque no fue diseñada para eso. Y en ese silencio incómodo, el ser humano se queda con la pregunta más vieja de todas. ¿Para qué? Una pregunta que no responde una tabla de datos, por más elegante que sea. La versión moderna de mi espiritualidad es personal suena profunda en plática de café y envío de Instagram, hasta que llega el dolor serio, el que no se resuelve con frases bonitas ni con velitas aromáticas. Cuando llega la pérdida real, el miedo que no se controla, la enfermedad que no se manifiesta con pensamiento positivo o la culpa que no se barre debajo del tapete con afirmaciones, ahí se cae el teatro. Completo. Porque la fe aislada es frágil, aunque se disfrace de libertad. La comunidad sostiene cuando el ánimo no alcanza. El ritual sostiene cuando la cabeza ya no puede más. El lenguaje compartido sostiene cuando no sabes ni cómo ponerle nombre a lo que duele. No porque seas débil, sino porque eres humano, aunque te venda la fantasía moderna de que puedes con todo, solo, sin ayuda y sin anclas. Por eso la Biblia insiste en congregarse y animarse unos a otros. Hebreos 10:24 al 25 lo dice sin rodeos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Comunidad, no aislamiento espiritual. No porque Dios tenga negocio de sillas ni porque le guste ver auditorios llenos, sino porque el ser humano solo se enloquece cuando se encierra en su propio ego. Y en estos tiempos donde todos presumen ser fuertes, independientes y autosuficientes, pero nadie aguanta estar a solas con sus pensamientos sin distraerse con el celular, con ruido o con teorías de ocasión. Se nota más que nunca la fragilidad de esa espiritualidad solitaria que se vende como madurez, pero se desmorona al primer golpe serio de la vida. Ahora sí, vamos a lo que de verdad pica, a lo que raspa bonito y deja marca. La gente no odia la Biblia porque sea oscura, confusa o difícil de entender. La odia porque es clara, así, sin rodeos. Porque no se esconde detrás de eufemismo ni se arrodilla ante tus ganas del día. Porque la Biblia no te pide que te sientas bien, no te promete comodidad emocional ni te valida todo lo que traes atorado. Te pide algo mucho más ofensivo para el adulto moderno: responsabilidad. Y eso, en una época obsesionada con el yo merezco, es casi una grosería existencial. Mire qué raro, pero qué consistentes somos para lo que nos conviene. Para el trabajo, sí aceptamos reglas, horarios,
jefes y evaluaciones, aunque nos caigan mal y aunque el despertador suene cuando todavía ni soñábamos con ser productivos. Para el gimnasio, sí aceptamos reglas, rutinas, dolor y sudor sin llorar en redes, porque entendemos que si no hay disciplina, no hay resultados. Nadie llega al gimnasio, se come una pizza en la caminadora y luego exige abdominales por derecho humano. Nadie llega a la escuela, entrega la hoja en blanco y reclama calificación por esfuerzo emocional. Nadie maneja en sentido contrario y luego se queja de que la física es opresiva cuando se estrella. En todos estos ámbitos entendemos algo muy básico. Hay reglas previas a nosotros, no negociables. Y si no las respetas, hay consecuencias. El trabajo no se adapta a tu estado de ánimo. El cuerpo no se adapta a tus ganas. La realidad no se adapta a tu narrativa personal. Y curiosamente, lo aceptamos sin drama. Pero cuando se trata de Dios, hacemos exactamente lo contrario. Queremos los beneficios sin las exigencias, la paz sin el orden y la libertad sin responsabilidad. La Biblia, a diferencia de nuestros dioses modernos, no promete resultados mágicos ni atajos emocionales. Pide paciencia, pide obediencia, constancia y humildad. Por eso choca, porque no se ajusta a la comodidad. De hecho, el propio Jesús lo dijo sin adornos en Lucas 14:28. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? La fe, igual que el trabajo, el cuerpo o la vida misma, tiene costo. Lo que pasa es que con Dios hacemos exactamente eso que no haríamos en ningún otro ámbito. Vivimos contra sentido moral y luego exigimos que el universo nos aplauda por ser auténticos. Y aquí entra una verdad que casi nadie dice porque incomoda y porque no da likes. Muchas veces el rechazo a la Biblia no es intelectual, es moral. No es no entiendo, es no quiero. No es lógico, es me estorba. Porque si aceptas que existe una verdad más grande que tú, entonces ya no eres el centro del universo. Y eso duele. Duele más que una dieta sin pan, más que aceptar que no siempre tienes la razón y más que admitir que no todo gira alrededor de tus emociones. Entonces la gente hace lo que hace siempre que quiere justificarse sin cambiar nada. Busca un enemigo. La religión me traumatizó. A veces sí. Y eso se reconoce sin problema. Hay abusos reales y heridas reales. Pero luego ese argumento se usa para paraguas para todo. Por eso hago lo que quiero. Ajá. Y también por eso te estás destruyendo por dentro, viviendo a la deriva. Pero ese detalle lo omitimos porque no queda bonito en la narrativa de víctima consciente. En vez de leer la Biblia como lo que es, un texto complejo, histórico, incómodo y exigente, la leen como si fuera una lista de prohibiciones diseñadas para arruinarte la fiesta. Y sí, tiene mandamientos. Y sí, tiene límites. Y sí, no te pide permiso para ponerlos. Porque una moral que depende de tu aprobación no es moral. Es capricho con diccionario. Esto se parece mucho a esos personajes de serie que se sienten héroes de su propia historia. Pero en cuanto alguien les pone límites, se vuelven villanos indignados. Como Homero Simpson jurando que ahora sí va a cambiar, para luego estar tirado con una dona y una cerveza, sorprendido de que la vida sigue igual. O como Michael Scott en The Office, queriendo ser buena onda con todos, pero sin hacerse responsable de nada, y luego preguntándose por qué todo es un caos. El ser humano funciona igual. Quiere la parte bonita de la libertad, pero no quiere la parte incómoda de la responsabilidad. Y aquí podríamos meternos en todo el circo ideológico moderno, donde todo se relativiza, donde todo se victimiza y nadie se hace responsable. Pero esa es otra historia. Y aquí se conecta directo el episodio 13. Quitamos a Dios porque no necesitamos eso. Y cuando nos quedamos con el silencio, nos dio miedo. Ese miedo no siempre es a Dios. Es miedo a que exista una verdad que nos juzgue, aunque sea con justicia. Porque si existe, entonces ya no podemos fingir que todo es relativo, que todo depende del contexto
y que todo se justifica si se siente bonito. Entonces inventamos dioses nuevos. Que dicho sea de paso, tampoco es novedad. Jeremías 2:13 lo describe con crudeza. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cambiamos una fuente por parches. El primero es el yo como altar central, con frases tipo yo siento, yo creo, yo opino, yo merezco, funcionando como mandamientos incuestionables. Y si algo contradice al yo, entonces automáticamente es tóxico, opresivo o anticuado. El yo se volvió el rey, y como todo rey sin límites, termina volviéndose tirano, incluso contra sí mismo. El segundo Dios nuevo es la comodidad elevada, mandamiento supremo. Si algo me incomoda, no sirve. Y si algo me exige, me está dañando. Y si algo me confronta, es violencia simbólica. Y así, poco a poco, la gente termina viviendo una vida completamente controlada por evitar incomodidades, esquivando cualquier fricción. Y luego se pregunta por qué se siente vacía, ansiosa y permanentemente cansada. El tercer Dios nuevo es el progreso, entendido como religión. No progreso como mejora real, con costos y sacrificios, sino progreso como fe ciega de que el futuro siempre será mejor solo porque sí, aunque la gente esté más sola, más ansiosa y más rota que nunca. Es como creer que porque tu celular es más rápido, tu alma también lo es. Y pues no, el teléfono avanza, pero el vacío sigue igual. La Biblia, en cambio, no te promete comodidad ni validación instantánea. Te promete verdad. Y la verdad rara vez es cómoda. Por eso se odia, porque no te acaricia el ego, te lo baja, te pone en tu lugar. Y aquí se amarra con el versículo inicial. Se envanecieron en sus razonamientos. Esa es la enfermedad moderna por excelencia. El razonamiento inflado, la lógica usada para justificar lo que ya quieres hacer, la inteligencia convertida en maquillaje del capricho. En serio, hay gente que usa la Biblia como buffet. Agarran lo que les conviene, rechazan lo que les exige y luego dicen, yo creo a mi manera. Eso no es fe. Eso es artesanía moral hecha a la medida del ego. Y ojo, para que no se malentienda a propósito, no estoy diciendo que la religión organizada sea perfecta, ni de chiste. Hay instituciones, líderes y prácticas que han hecho daño real. Pero una cosa es criticar el abuso humano con honestidad y otra muy distinta es usar ese abuso como permiso para negar todo y vivir sin freno. Porque ahí no estás sanando, estás vengándote. Y la venganza disfrazada de pensamiento crítico no te vuelve libre, te vuelve amargado. Aquí no te voy a decir conviértete mañana, porque eso sería una telenovela barata, de esas donde todo se arregla con música triste y un abrazo al final. Tampoco te voy a decir el clásico ve mañana a la iglesia, así nomás, al aire. Como si todas fueran lo mismo y como si el simple hecho de sentarte en una banca ya resolviera algo. Porque siendo honestos, eso también puede desanimar más. ¿A cuál iglesia? ¿A cuál doctrina? ¿A cuál versión de Dios? ¿A la que queda más cerca? ¿A la que canta más bonito? ¿A la que no te incomoda tanto? ¿O a la que solo te pide que pases el sobre y no hagas muchas preguntas? Si de verdad quieres buscar donde crees que está lo correcto, no empieces por el edificio ni por el ambiente. Empieza por el manual. Analiza la Biblia. Léela. Ve por qué se critica a cierta religión, por qué se le acusa de esto o de aquello, y comprueba por ti mismo si esas críticas son justas o si son caricaturas repetidas. No se trata de ir a donde te sientas más cómodo, a donde te aplaudan o a donde salgas igual que entraste pero con la conciencia tranquila porque cumpliste. Dormirse en una banca también cuenta como asistir, pero no como buscar. La invitación incómoda es esta. Antes de escoger una iglesia, entiende que dice el texto que todas dicen seguir. Porque si no conoces el contenido, cualquier discurso te va a sonar bonito. Y si no conoces el manual de la vida,
Cualquier versión diluida te va a parecer suficiente, aunque no transforme nada. Buscar a Dios no es turismo espiritual ni prueba gratis. Es lectura, contraste, criterio y decisión. Y eso, aunque nadie lo diga, también cansa. Pero es el único camino que no se queda en pura apariencia. Aquí lo que sí te voy a decir, con la honestidad incómoda de compa sentado en la banqueta, es algo mucho menos espectacular y mucho más peligroso. Revisa en qué crees realmente. No lo que dices en voz alta para verte bien. No lo que pones en redes para parecer profundo. Sino lo que de verdad rige tu vida cuando nadie te ve. Cuando no hay testigos y cuando se apaga el ruido. Porque todos, sin excepción, tenemos un altar. Uno, aunque juremos que no creemos en nada y que ya superamos esas cosas. En ese altar pones lo que manda de verdad. Puede ser el dinero, la aprobación, el placer, el control, el ego, la ideología, el trabajo, el gimnasio, la familia, el resentimiento o la comodidad. Y lo que pones ahí no se queda quieto. Te empieza a pedir sacrificios, tiempo, energía, relaciones, paz mental. La pregunta clave no es si tienes un altar, porque eso ya está resuelto. La pregunta es si lo que está allí te está construyendo o te está consumiendo poco a poco sin que te des cuenta. Si tu Dios no te pide disciplina, no te pide humildad, no te pide cambiar, no te pide perdonar y no te pide rendir cuentas a nadie más que a tu propio espejo, entonces no es un Dios. Es justo eso, un espejo. Y un espejo solo te devuelve la imagen que quieres ver, aunque esté distorsionada. Un espejo no te corrige, no te salva y no te sostiene cuando la vida se pone pesada. Solo te confirma lo que ya crees, aunque te esté llevando al mismo lugar de siempre. Haz una prueba simple, incómoda y sin maquillaje. Piensa en tu mayor ansiedad, esa que aparece cuando apagas todo, cuando ya no hay distracciones y te quedas solo con tus pensamientos. Pregúntate con brutal honestidad qué es lo que estás protegiendo con tanto miedo, qué perderías si eso se te cae. Ahí está tu fe real. Ahí está tu Dios verdadero. Porque donde está tu temor más profundo, muchas veces está tu adoración más secreta, aunque no quieras llamarla así. Y si te duele que la Biblia tenga normas, hazte una pregunta todavía más incómoda. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, lo resume así. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Acción, consecuencia, sin efectos especiales. ¿De verdad odias las normas o solo odias las normas que no te dejan hacer lo que te da la gana? Porque reglas hay en todos lados y nadie se ofende tanto por ellas como cuando le ponen límite al ego. La diferencia es que con Dios no hay patrulla inmediata. No hay multa instantánea ni sanción express. Y por eso nos sentimos bien valientes para criticar, burlarnos y patear el tablero, como si la ausencia de respuesta inmediata fuera permiso para ignorar las consecuencias. Y ahora viene el reto Mr. Jackie. En las próximas 24-72 horas, haz esto sin drama. Identifica una cosa que gobierna tus decisiones y tu forma de ver el mundo. Horóscopos, energías, manifestaciones, ciencia usada como dogma, ideologías, dinero, aprobación, placer, control, ego o simple comodidad. Escribe en una nota del celular: esto me manda cuando, y completa la frase con 2 situaciones reales donde hayas tomado decisiones basándote en eso. Luego pregúntate en serio: ¿esto está ocupando el lugar de Dios en mi vida? ¿O solo me da la ilusión de control sin pedirme nada a cambio? Si te molesta la respuesta, vas bien. Si te da risa nerviosa, vas todavía mejor. La gente presume que dejó de creer como si eso fuera diploma. Como si la fe fuera una enfermedad infantil que ya superaste porque viste 3 videos. Pero la realidad es más simple y más incómoda. No dejamos de creer, cambiamos de dioses. Y casi siempre elegimos dioses más baratos, más cómodos y más inútiles. La ciencia no es el enemigo.
El enemigo es convertirla en religión para no rendir cuentas ante nada más grande que tú. El enemigo es el ego disfrazado de pensamiento crítico. El enemigo es la comodidad vendida como libertad. Y si algo quiero que quede claro en esta parte 2 es esto. El ser humano necesita creer, necesita sentido, necesita algo más grande que el yo y necesita comunidad para sostenerlo. Por eso, cuando quitamos a Dios, no nos quedamos neutrales ni más racionales. Nos quedamos hambrientos de sentido. Y una persona hambrienta se come lo que sea, aunque eso que se coma no alimente, no sostenga y termine enfermándolo más. Y aquí es donde el camino sigue de forma natural en el siguiente episodio. No damos todavía el salto al colapso emocional interno, sino a algo que suena más elegante y más aceptable: las ideas. Porque cuando quitamos a Dios y los sustitutos prácticos empiezan a fallar, no siempre recurrimos al silencio, recurrimos al pensamiento. El siguiente episodio es el episodio 16, Filosofía Moderna, cuando pensar demasiado nos quitó el sentido. Ahí vamos a hablar de cómo intentamos reemplazar a Dios no solo con cosas o creencias ligeras, sino con un sistema de ideas, discursos filosóficos diluidos, relativismo cómodo y pensamiento abstracto sin ancla. Vamos a entrarle a cómo pensar se volvió sustituto de creer, cómo analizar se volvió refugio y cómo, en el intento de explicarlo todo, terminamos perdiendo lo más básico: dirección, propósito y sentido. Si este episodio te movió algo, suscríbete, dale like, compártelo. Si no te gustó, no hay problema. También hay gente a la que no le gusta el cilantro y aún así sobreviven. Y bien, esto es todo por este episodio. Y recuerden, esto es solo por diversión. No se tomen nada de lo que digo muy en serio, que aquí venimos a pasar un buen rato. Y si llegaron hasta el final, más que agradecido, porque han hecho que me ahorre una sesión con el psicólogo. Así que, con todo esto dicho, les digo adiós por ahora. O como dirían los franceses, à la prochaine. O sea, hasta la próxima.